y encontrarnos con nosotros mismos. Aguantamos para liberar esos proyectos estancados que se formen dentro de ella, desde nuestras infancias, heridas no sanadas. Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Les saludo una vez más y muy agradecida por estar aquí en nuestro canal. El día de hoy estamos con nuestra bellísima Franny. Vamos a trabajar un nuevo tema que he estado viendo muchos esos días. A veces nosotros siempre consentirnos de una manera especial. Aparte de nuestra historia es la cultura, de muchas culturas que existen en el mundo. En este caso vamos a practicar de la cultura egipcia, que es el baño de Cleopatra. Para este baño lo que vamos a requerir es primero, como siempre yo hago lo que es una limpieza de energías previo a la nutrición del cuerpo y el alma. En este caso yo voy a utilizar un elemento de cristal. Puede ser ustedes utilizar un elemento de naturaleza, algo de cristal, alumbre, cualquiera puede servir, siempre en contacto con la naturaleza. Luego para la exfoliación, ya que en el antiguo Egipto, Cleopatra era muy conocida no solo por sus capacidades intelectuales, sino también por su belleza. Se conoce por la historia que uno de sus rituales era su baño de leche. Para ello primero vamos a exfoliar la piel. En este caso yo voy a usar lo que son rodajas de limón amarillo y azúcar para la exfoliación. A su vez, como siempre me encanta, los girasoles y nuestro elemento natural de la parte animal, que es la miel, y nuestra leche para nutrir el cuerpo posterior a la exfoliación. Sin más preámbulos, vamos a comenzar esta sesión y espero les guste mucho. Primero, pidiendo y dando gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad de la vida, de poder mejorar cada día y que nos pida el poder también que nos ayude a liberar y encontrarnos con nosotros mismos. Vamos a pasar. Te voy a pedir, Fanny, que respires profundo, que concentres todos en esta inhalación todo aquello de lo que te quieres liberar y lo sueltes en una exhalación por la boca. Vamos a llevar toda la energía que hay acumulado principalmente en la parte de la cabeza. Cuando pensamos la carga sobre nuestros hombros, de quienes damos la mano, que muchas veces compartimos energía de ese medio. Del otro lado, hacemos lo mismo, liberamos. Y vamos a dejar reposar esto en agua. Muy bien. Para el siguiente paso vamos a hacer lo que es la exfoliación. En este caso se puede hacer en lo que son unas tinas de baño todo el cuerpo, pero por esta ocasión voy a trabajar únicamente la parte superior y el área del cuello. En casa pueden usar estos elementos y hacer para todo su cuerpo. Colocamos un poco de azúcar. Necesitamos que sea algo grumoso para poder favorecer a la exfoliación. Muy bien. Esto nos va a ayudar a remover
células muertas de nuestro cuerpo. A su vez, limpiar nuestra piel. Se conocía que Cleopatra realizaba estos baños para aclarar su piel, eliminar manchas, que comúnmente hoy en día utilizamos muchos cosméticos que probablemente tienen muchas sustancias químicas. Entonces no está mal, pero podemos siempre acompañarlo cada cierto tiempo de cosas naturales. Vamos a trabajar toda esta área. Mojamos un poco. Escurrimos. Vamos a utilizar mientras realizamos esto, vamos hablando con nuestro cuerpo. Lo estamos consintiendo. Nos permitimos sentir cada sensación. Tratamos con la misma bondad cada parte del cuerpo. Humedecemos. Muy bien. Realizamos con pequeños movimientos circulares para poder favorecer y remover células muertas de nuestra piel. Vamos a trabajar con delicadeza esta parte del cuello, que muchas veces se genera tensiones. Y mientras realizamos esto, vamos a respirar profundamente. Inhalamos. Aguantamos. Soltamos. Muy bien. Ahora con la otra parte en nuestro instrumento vamos a recoger lo que ha quedado de nuestro exfoliador, que en este caso es el azúcar, para endulzar nuestro camino, nuestra piel, nuestros proyectos y todo lo que viene por delante. Que todo sea fructífero, bondadoso, lleno de amor, dotado de bondad, alegría y dulzura. Que cada parte de nuestras células, de lo que crece en ella, nazcan y sean dotadas de toda la dulzura, la alegría y la prosperidad. Recogemos todo lo que ya no le sirve, todo lo que ya no le permita crecer, y lo retiramos de su cuerpo, de su ser.
base a esto vamos a hacer cada cosa con cada parte de nuestro cuerpo. Para esto también vamos a necesitar lo que es agua, ya que el agua es ese elemento natural que nos ayuda a fluir. Al igual que el agua en un estanque, cuando se encuentra retenido, se pudre. Así tal cual son nuestros pensamientos y emociones. Vamos a limpiar y a purificar con el agua. De la misma manera, del lado contrario. Muy bien. Limpiamos nuestras manos. Vamos a realizar un pequeño masaje para liberar tensiones de esta área. Con nuestro índice y nuestro dedo medio en forma de gancho, cogemos desde nuestro músculo esternocleidomastoideo hacia la parte de atrás de la nuca, suavemente. Suavemente. Con nuestros pulgares ejercemos la presión en la parte de atrás y realizamos pequeñas presiones. Ejercemos, trabajamos los hombros, aquello que nos pesa. Vamos a orientar este masaje para liberar esos proyectos estancados y poder tener claridad en nuestras metas. Cogemos todas las tensiones y liberamos. Cogemos todas las tensiones y liberamos. Recomiendo hacer principalmente estos masajes tras la exfoliación en la parte desde la nuca hasta la zona de los hombros, en la parte de las piernas y en nuestra zona plantar.
vamos a culminar esta parte para proceder con la nutrición, que es alimentar nuestra piel con miel y leche. Eso. Necesito que respires profundamente y sueltes todo aquello que te preocupa. Vamos a decir me libero de eso. Lo que no está en tu control, que no esté en tu mente. Muy bien. Eso, muy bien. Para la parte final de este baño de Cleopatra, vamos a necesitar nuestra miel, la leche, para nutrir nuestra piel. Nos vamos a apoyar en este caso de una esponjita. Quien pueda hacerlo sumergiendo toda su piel es perfecto. En este caso vamos a utilizar y trabajar únicamente en la parte superior. Muy bien. Colocamos un poco de miel, pidiendo que sus proyectos, que su camino por delante esté dotado de dulzura, nuevos caminos, nuevos proyectos. Lo sumergimos. Dejamos que absorba para colocar sobre nuestra piel. Vamos alimentando con dulzura, amor, cada célula de nuestro cuerpo. Con paciencia, con amor, cada área por la cual pasamos los nutrientes. Tómense su tiempo, dedíquense ese tiempo para ustedes, ese momento de desconexión, de amor hacia ustedes mismos. Al finalizar, cuando ustedes hayan sumergido todo su cuerpo y se hayan brindado de todo ese tiempo, atención y amor para ustedes, pueden limpiar con agua tibia, de preferencia, o con infusión de rosas para fomentar y potenciar los nutrientes a la piel. Vamos a retirar. Limpiamos todo el exceso. En casa pueden hacerle de la manera en que les indiqué, hacerlo con su opción favorita para purificar su piel. En este caso yo estoy usando este método, pero en casa tienen carta abierta para usar toda su imaginación.
vamos a realizar la alimentación del otro lado del cuerpo. Utilizamos cada elemento con mucha dirección. En cada nutriente. Sin excesos, solo lo necesario. Realizamos el tratamiento del lado contrario. Hablándonos con amor, con cariño, nuestras células escuchan y nos repetimos: soy saludable, soy perfecto en lo que soy, como soy, y camino hacia mi mejor versión. Cada célula de mi cuerpo me protege, me cuida, me ama, se regenera. Cada célula que crece en mí, desde el centro hacia el exterior, crece con amor, con abundancia y lleno de gracia. Porque somos seres de luz. Y les deseo mucho amor, mucha ternura, mucha prosperidad, mucho éxito. Que sus proyectos y sus metas se encuentren claras. Vamos a retirar el exceso. Muy bien. Vamos a retirar el exceso. Hidratamos tras la nutrición de la piel. Tómense el tiempo necesario para hacer esto en casa. Todo el tiempo que lo requieran. Consiéntanse. Toda esa atención nunca es de más. El cuerpo lo necesita. Muy bien. Retiramos todo eso. Limpiamos. Respiramos profundo. Inhalamos. Retenemos. Soltamos. Muy bien. Con la ayuda de un elemento, esto lo vamos a hacer también con los pies. Muy bueno. Espero que les haya gustado mucho. Para culminar esta sesión en la grabación, vamos a terminar con el enfoque y el lavado de los pies. ¿Sí? Como les indicaba,
es lo que más soporta nuestro peso diario, quien aguanta todos los lugares donde hemos caminado, nuestros pesos, nuestros pensamientos, y nunca hay que descuidarlo. Vamos a lavar los pies, no solo en alimentación y nutrición de su piel, sino de sus caminos, por donde recorra, que se le abran nuevas puertas de prosperidad. Cada nueva etapa venga rodeada de un buen augurio, de un buen porvenir. Que sus pasos estén guiados de dulzura. Que se vaya todo aquello que ya no sirve en sus proyectos y abran paso a todo lo bueno. Que Dios la guíe, la ayude. A ella y a todo lo que se forme dentro de ella. A cada ser, a ese nuevo ser que nazca con luz y amor. Muy bien. Acercamos. Procedemos con el otro. Muy bien. Vamos con el otro piecito. Algo también de nuestra querida Franny, una excelente noticia que nos ha dado y nos ha llenado de alegría a todo el set de producción. Es que está esperando un nuevo ser que crece dentro de su vientre. Entonces, con mayor razón, con mayor guía, con mayor amor, pedimos y elevamos nuestras oraciones a que ese ser que se está formando dentro de ella nazca lleno de amor, dotado de felicidad, de alegría. Que su nacimiento sea la luz y un buen porvenir en cada etapa de su vida y su crecimiento esté lleno de luz. Que sus caminos sean dulces y que cada aprendizaje sea nutritivo para él, para ella. Siempre muy llenos de mucha felicidad. Espero nos acompañen, se suscriban y estén con nosotros en todo este proceso para Fran, para nosotros, quien estaremos encantados de poder compartirlo con ustedes. Dios te dé, Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te guíe con amor, sabiduría y humildad. Muy bien, para culminar esta sesión vamos a peinar, a terminar de consentir a su cuerpo, a su ser. Con delicadeza.
casa solo para ustedes. Con nuestra bellísima y querida Franny. Con cada uno de ustedes desde donde nos ven. Tenemos un hermoso cabello. Siempre con un elemento natural. Como ustedes sabrán y se habrán dado cuenta, soy una de las personas que está súper conectada con la naturaleza. Me encanta. Me encuentro en ella. Poder sentir esa conexión. Nos ayuda a reconectarnos con nosotros mismos. Vamos a realizar tras esto una pequeña trenza para entrelazar todos sus caminos, sus metas y sus propósitos en una sola dirección. Tras la nutrición desenredamos todo lo que haya obstaculizado sus proyectos, sus pensamientos. Cuán difícil muchas veces se vuelve poder conocernos a nosotros mismos. A veces es tan fácil juzgar al prójimo lo que hace o deja de hacer, pero cuán difícil es mirarnos y decir en qué estamos fallando nosotros. Y más aún, reconocerlo, saber que en algo fallamos y saber que tenemos que trabajar en ello. Entonces, en este video les propongo eso, que trabajen en ustedes. Siempre hay algo que mejorar. Cada día se aprende algo nuevo. Siempre tenemos una oportunidad de ser mejores que ayer. No es una competencia con nadie, es con nosotros mismos. Un hermoso cabello de una hermosa persona. Vamos entrelazando sus caminos que se conecten con su ser. Todos vivimos en nuestro proceso. Todos tenemos un proceso, sin importar quién, dónde. Siempre estamos en un constante cambio. Lo lindo de la vida es poder evolucionar conforme los años van pasando. Muchas veces nos sentimos estancados, pero no es así. O por lo menos darnos cuenta de que si hay algo que mejorar, empezamos a trabajar en ello. Siempre hay algo que podemos mejorar. Por nosotros, por quienes somos, por nuestras familias, por nuestros seres queridos.
A veces arrastramos tantos problemas desde nuestras infancias, heridas no sanadas, que nos afectan en la vida adulta. Sanarlas es nuestra mayor responsabilidad. Somos un pequeño y efímero momento en esta vida y disfrutarla, crecer, aprender es parte fundamental, esencial, necesaria para crecer, para evolucionar, para brillar, prosperar, seguir, para amar, guiar, compartir. Somos una constante evolución de nosotros mismos. Muy bien, amigos. Espero les haya gustado mucho. Nos vemos en una próxima sesión. Gracias.